Mi hermano Tomás Pérez y se los presente para que le conozcan. Así que mi hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. El tiempo es para ti. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, buenos días a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. En esta hermosa oportunidad, pues tengo la dicha de poder, creo que estar aquí con ustedes, compartir esta noche aquí con nosotros todavía, y madrugada y allá con ustedes, ¿verdad? Y ¿qué les digo? Primeramente, pues gracias a Dalila por la invitación, ya que si muchos no saben, pues ella es mi hermana, aparte en Cristo, ¿verdad? Es mi hermana de carne, ¿verdad? Y somos hermanos, y creo que esta pandemia, esta situación que ha pasado, creo que no pasa por gusto, ¿verdad? Las situaciones han sucedido y he tenido la dicha quizás de poder, si le llamamos coloquialmente, a entrenar aquí en casa, ¿verdad? Ya a ratos asisto a una iglesia, pero nunca he predicado. Pero en casa creo que ha sido parte de la situación, ¿verdad? De que es como una escuela, una clase, ¿verdad? Para ir aprendiendo muchas cosas, y créanme, la verdad es un gusto, es un honor de estar aquí compartiendo parte de la palabra del Señor. Ya lo decía la hermana que antecedía, ¿verdad? Entendí bien que a veces uno se da cuenta de mucha gente, ¿verdad? Que Dios lo usa. Pero entendí que sí, Dios lo utiliza porque tiene un propósito, ¿verdad? Para sus hijos. Pero esas personas pues jamás llegan a conocer a Dios en su totalidad, ¿verdad? Y entonces, si lo tomamos en la forma coloquial, diría yo que esa gente Dios los utiliza como un puente, y ese puente los lleva para la vida eterna, aunque ellos no lo logren, ¿verdad? Es duro y es lamentable, ¿verdad? Pero sin embargo, pues creo que he aprendido parte de lo que la hermana expuso hoy, ¿verdad? De lo que pasó con el rey Ciro, ¿verdad? Que Dios lo utilizó, pero entiendo que el rey Ciro nunca conoció a Dios. Seguramente, pues, puedo decir, me atrevo a decir, ¿verdad? Que él se perdió, ¿verdad? No así Pablo y David, que decía la hermana, que entendí que sí conquistaron el corazón de Dios, ¿verdad? A pesar de los errores que tuvo David, ¿verdad? Y en su diario caminar, sin embargo, Dios se compadeció de cada uno de él, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. En esta hermosa oportunidad, pues voy a compartirles una porción de la palabra del Señor que he interpretado de que así debe de ser, ¿verdad? De buscar siempre el blanco que es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Estamos gozosos, hermanos y hermanas. Amén. Sí. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Sí, sí, aquí está. Amén. Quizás los voy a molestar, que oremos siquiera un momentito antes de poder plantearle la palabra del Señor, ¿verdad? Mi nombre, por si ya mi hermana lo dijo, mi nombre es Tomás Pérez. Ya Dios me lleva a llegar al medio siglo de edad, ¿verdad? Si Dios me presta la vida, en un mes y 20 días estaré cumpliendo medio siglo de vida, ¿verdad? Y hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y quiero que oremos para que el Señor sea que lo que yo les vaya a platicar hoy, pues no sean palabras mías, ¿verdad? Sino que sean palabras de Él, y que nos ayude a ir mejorando, ¿verdad? Cada día, porque creo que el aprender y el buscar lo que Dios ha ofrecido es seguirle cada día, ¿verdad? Quiero que me acompañen, voy a orar un momentito. Amantísimo Dios, que moras en la altura de los cielos, esta hermosa noche, quizás madrugada en otros lugares, oh Dios del cielo, estoy aquí delante de tu presencia. Señor de la gloria, he dicho, ¿quién soy yo? Sí sé que me hiciste menor que los ángeles,
Pero sin embargo, Jehová de la gloria, te has compadecido de cada uno de nosotros. Y por esta razón, oh Dios del cielo, vengo en esta hermosa oportunidad a presentar, Señor, tu palabra. Ya que es importante, Señor del cielo, que estemos atentos siempre a tu llamado, a tu petición, y que podamos decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Oh Dios de la gloria, pues a cada corazón que esté todavía conectado en esta madrugada, que seas tú, oh Dios, el que pueda hablar, que no sea yo, que seas tú, oh Dios, porque tuya es la palabra. Tú no mientes, tú no eres hijo de hombre para mentir y para arrepentirte, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor de la gloria, me pongo pues en tus manos. Que seas tú el que pueda, Señor de la gloria, hablar a través de mí, oh Jehová de la gloria. Todos tus favores te pido, Señor, abre todo entendimiento, abre todo corazón, para que pueda, Señor de la gloria, recibir tu palabra con gozo, con alegría, y que tu palabra no regrese vacía, sino que tenga que hacer lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas. Todos estos favores te pido, te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Tratar de compartirles un tema que lo he titulado Preparando el equipaje. ¿Verdad? Creo que todos sabemos. A ver, quiero ver si todavía están despiertos. ¿Alguna vez quizás han ido a alguna excursión, algún viaje o han hecho alguna actividad? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando salimos de viaje? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, ayúdenme. Preparar nuestro equipaje, ¿no? Correcto, pero antes de preparar el equipaje, ¿qué es lo primero que hacemos? Comprar el boleto. Yo, por ejemplo, ¿Saber a calcularía dónde vamos? saber a dónde vamos y calcularía el gasto. Ahí estamos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de ir de vacaciones o un día de campo, ¿qué es lo primero que hacemos? Miramos cuánto contamos económicamente, ¿no? Seguidamente, pues tenemos una cantidad de dinero, lo que hacemos es buscar el lugar, al lugar donde queremos ir a descansar, ir a pasear un ratito, quizás ir a contemplar las maravillas de Dios, ¿verdad? Amén. Después de que nosotros hayamos buscado ya el lugar, como ya tenemos el dinero, lo que hacemos es, creo que, pagar el pasaje, ¿no? O qué sé yo, contratar a un vehículo que nos transporte al lugar, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Entonces, ya en la vida espiritual debemos estar preparados también, ¿verdad? Debemos tener el equipaje. Fíjese que tengo una pequeña introducción. Dice que cuando se sale de viaje, de vacaciones, lo primero que se hace es hacer un presupuesto, escoger el lugar donde viajar, pagar el viaje y planear qué debemos hacer en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hacemos antes de salir? Lo dijeron ustedes hace rato, ya empacar el equipaje. El equipaje puede aumentar considerablemente, ¿verdad? Porque a veces decimos, voy a llevar esto por si acaso lo necesito, ¿verdad? Es lo que siempre decimos, por si acaso. Pero siempre llevamos lo necesario, lo primordial a un viaje. Seguidamente, pues, ¿cuánto tiempo llevamos? Hacemos la planeación y todo. Ahora, ¿de qué viaje les hablo? Vamos a buscar, si ustedes tienen su Biblia junto conmigo, Lucas, capítulo 17, del 26 al 36. Ahí nos narra dos historias de dos personajes, ¿verdad? Que fueron fieles a Dios y sin embargo les voy a explicar por qué estoy tocando este tema. Ustedes dirán que eso nada que ver con el viaje. No, es cierto. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 17 del 26 al 36. Es una... Amén. Se ha predicado mucho sobre esto. Dice
Dice la palabra del Señor: como fueron los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Está hablando de la raza humana, no así a Noé y sus hijos, ¿verdad? Y su familia. Asimismo, como sucedió en los tiempos de Lot, nos pone otro ejemplo. A Lot: comían, bebían, compartían, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué les leí estos versículos? Es para que nos dé a entender que la humanidad está así, como estaba en ese tiempo, ¿verdad? Cuando se predicaba el Evangelio, en tiempo de Noé, cuando él predicaba que se salvasen, ¿verdad? No le creyeron. Eso pasó también en tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra, tampoco le creyeron. Entonces, de acuerdo a lo que está pasando, si nosotros vemos en la actualidad, ¿verdad?, de lo que escuchamos por las noticias, miramos por la televisión, muchas situaciones están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Y más con esta enfermedad del COVID-19. Pero también hemos escuchado que hay muchos países, ¿no? Más los países árabes, que quieren destruir al pueblo escogido de Dios. Algunos países, pues, lo único que hacen es condenar la actitud de otros, pero nunca hacen nada por apoyar al pueblo de Dios. El propósito de esta plática, de esta prédica que tengo acá, no es que yo pueda afirmarles cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Porque si yo dijera va a venir a tal fecha, entonces quedo yo de mentiroso, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no especifica una fecha específica que vendrá por su pueblo, ¿verdad? Sino que ni él lo sabe, ¿verdad? Dice en Mateo 24:36, yo sé que han escuchado esto, ¿verdad? En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Eso lo dice Jesucristo. La realidad es que la palabra de Dios es el único libro de la historia humana que contiene profecías que se han cumplido y continuarán cumpliéndose. La Biblia jamás se ha equivocado. Por mucho que los seres humanos traten de hacer lo que quieran y piensen hacer que es simplemente un libro, ¿verdad? Mucha gente dice, es un libro de historia y nada más, ¿verdad? Lo que dice mucha gente, un libro de historia, pero no es un libro de historia, porque ahí encontramos que la Biblia nunca se equivoca. O sea, lo que está sucediendo en fecha, la Biblia no se equivoca. ¿Por qué no? La Biblia no se equivoca. La razón lo podemos encontrar en el mismo libro, ¿verdad? Que la Biblia jamás se equivoca. En 2 Timoteo 3:16 encontramos, ¿verdad? ¿Por qué es que la Biblia no se equivoca? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, es cierto que los hombres, los apóstoles, sus seguidores fueron quienes lo escribieron. Eso es la verdad.
Pero ¿quién nos inspiró a ellos? ¿Quién les dio esa idea de escribir? ¿Quién les dio palabra de escribir? Sino Jesús, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. En Deuteronomios también encontramos algo que nos confirma, ¿verdad? De que sí, Dios fue quien inspiró a los profetas, ¿qué le digo? A los seguidores de él, a los apóstoles, a escribir, ¿verdad? En Deuteronomio 18:22 nos habla, ¿verdad? Que si el profeta dice hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciera esta palabra que Jehová ha hablado, con presunción les habló el tal profeta. O sea, como que dice, habló palabras de él, no fueron palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Aquí describe muy bien la actitud del mundo. ¿Por qué les traje la historia de Noé y de Lot, verdad? Aquí nos describe la realidad de este mundo actual, ¿verdad? Porque muchos pueden estar preocupados, ¿verdad? Lo que decía la hermana hace ratos, y cabal concuerda, ¿verdad? Puede ser utilizado por Dios, pero no conocen de Dios. Debido a los acontecimientos que suceden, ¿verdad? Y aún así, la gente no se arrepiente. La gente sigue haciendo lo que quiere, aún así, pasando en este problema, haciendo cosas, no le agrada a Dios. Entonces dice, todos aquellos que viven en este mundo, pero no han hecho plan, estoy refiriéndome al viaje. Plan alguno para el viaje inevitable. Sabemos que de una u otra forma van a suceder dos cosas sorpresas. Ya sea que el Señor venga o que la muerte nos sorprenda. Dos cosas. Entonces, las personas, o sea, no le ponen interés a esta situación, ¿verdad? A las predicaciones que se dan. Piensan que nunca van a viajar. Este viaje es inevitable. Santiago en su capítulo 4:14 nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece con un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué quiere decir aquí? Que hoy somos, mañana no seremos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados para ese viaje. Querramos o no querramos, tenemos que viajar. Tarde que temprano tenemos que viajar. Estos versículos nos reflejan la actitud, dice, de muchos dentro del pueblo de Dios. Incluso en el pueblo de Dios, lo decía la hermana hace rato, ¿verdad? Y cabal me vino a la mente el pasaje de Mateo, ¿verdad? Donde dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, lo decía la hermana, que de repente Dios los utiliza, pero nunca, solo fue un instrumento de Dios, pero nunca conocieron a Dios. Es decir, dice que muchos han planeado su viaje, pero lo han pospuesto. Si ustedes han visto, mucha gente se le habla de Dios, dicen, no, hombre, después. Lo que pasa es que esto, qué tiempo yo vengo escuchando de que Jesús viene, que Él viene, y no hay nada. Se murieron mis abuelos, se fueron todos mis antepasados y siguen diciendo lo mismo. Entonces es gente que está tratando de no asegurar el viaje, sino que posponerlo para después. Que no quede duda alguna, ¿verdad? Que lo que estamos viviendo no están sucediendo por coincidencia. Es decir, bueno, lo que está pasando es pura casualidad. No es así. Son profecías que se están cumpliendo y todo lo que veremos en el futuro será cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Dónde nos afirma esto, verdad? De que se van a cumplir todas las profecías. Y les decía hace un rato que la palabra de Dios es real y es verdadera. En Números, en el libro de Números, si lo están anotando, en su capítulo 23, versículo 19 nos dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará; Él habló, no ejecutará.
Esa es la pregunta. Cuando Dios habla que va a hacer tal cosa, ¿será que no lo hace? Claro que sí lo hace. O sea, las promesas del Señor son reales. Como les planteaba al inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos antes de viajar? Ya alguien opinó qué es lo que se hace. La verdad es que tarde que temprano todos aquí estaremos viajando a un destino que nosotros escogemos. Sabemos que hay dos destinos. Dos destinos hay: la vida eterna y el castigo eterno. De nosotros depende dónde y qué llevar en el equipaje. Cuando decidimos seguir a Jesús, dice, todo hemos planeado nuestro viaje y hemos hecho nuestra la reservación al aceptar la promesa de Jesús. ¿Cuál fue la promesa de Jesús que hizo? Desde hace tiempo atrás, en Juan 14:2 creo que saben. ¿Qué fue lo que dijo Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero aunque todos hemos hecho planes, y aunque tenemos nuestra reservación, el problema que existe es que un gran número todavía está que quiere, que no quiere, que están pensando. Todavía las personas dicen, no voy a pensar mejor después, para después. Están pensando preparar el equipaje y otros solo tienen el equipaje a medias. Hay gente que acepta la palabra y se queda estancada, no le da continuidad. Estaba escuchando hoy la hermana que predicaba, decía, ¿verdad?, que le daba continuidad porque ella esperaba sus papeles. Aparte que es cierto que ella decía que le pedía a Dios, pero también humanamente le daba continuidad para que salga, porque uno no va a decir, bueno, meto mi papelería y cuando me llamen. No es así, sino que uno tiene que insistir. Lo mismo es aquí con el Señor, ¿verdad? Si quiero ir con el Señor, debo estar constante buscándole, ¿verdad? En los versículos que leímos hace rato, ¿verdad?, como cuando habla de Lot, si leemos del 26 al 30, nos sirve para que reflexionemos un momento que estas palabras de Jesús, que llegaremos a una conclusión que estas palabras describen muy bien la actitud del mundo, que desdichadamente también describen la actitud de muchos dentro del pueblo de Dios, lo que decía que quieren. Mateo es claro en Mateo 24:36, que les decía hace un rato. Pero el día del Señor nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nadie sabe el día ni la hora cuándo nos tocará viajar. Nadie puede decir cuándo será el fin del tiempo. Esto es más o menos cuando ponemos una lista de espera, ¿verdad?, que esperemos. Tenemos la destinación, tenemos el destino, ¿verdad? El destino es el cielo. Ese es el destino al que hay que llegar y al cual hay que pelear y seguir. Esto es más o menos, dice, pero cuando sabemos, dice, ¿en qué vuelo viajaremos? Ni la hora sabemos. Y estas palabras que estamos ya hablando, sabemos que ocurrirá. Tenemos que viajar. Vendrá sobre nosotros repentinamente, sin aviso previo, lo que les decía hace rato. Ya sea la muerte o la venida del Señor nos sorprende. Como podemos apreciar, aquí dice que cuando llegue este momento, ya sea que llegue el Señor por su iglesia, como lo encontramos, donde dice que el Señor vendrá por su iglesia. En 1 Tesalonicenses 4:16 al 17 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de hermano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto quiere decir que cuando llegue el final de nuestra vida, será muy tarde para comenzar a empacar. O sea, hay mucha gente que hasta que ya está enfermo, no importando su edad, hasta ahí quisiera servir a Dios, buscar de Dios, hacer todo lo que no se pudo hacer años atrás. Hasta ese momento la gente quiere hacer, pero es demasiado tarde para empezar a empacar el equipaje. Pero estoy seguro, dice, que muchos deben estar pensando, ¿qué quiere decir esto? Pero antes de explicarles, hay un pasaje donde dice, de lo que habíamos leído, ¿verdad? Donde dice que 2 hombres estarán en el campo, ¿verdad? Uno será tomado, otro será dejado. Es necesario, dice, que notemos esto, porque el Señor desea revelarnos que la salvación es algo personal. O sea, me quedé pensando y digo, dice que 2 estarán en el molino, ¿verdad? 2 mujeres, uno será tomado, uno será dejado. Y yo dije, pero si las 2 mujeres están dedicadas a Dios, no creo que, me quedé pensando, no creo que quede una y la otra se va con Dios. Yo digo, si las 2 están definidas con Dios, seguramente se van las 2. Y si las 2 no están definidas con Dios, seguramente se quedan. Entonces, analizando el pasaje donde dice que uno será tomado y el otro dejado, aquí lo que nos quiere decir es de que la salvación es personal. Yo no puedo trabajar por la salvación de mi esposa, por la salvación de mis hijos, o por mi familia, sino que tengo que trabajar por la mía. Claro, es inculcarle a la familia la salvación, pero ellos no van a depender como lo hacemos quizás aquí en la tierra, ¿verdad? Conozco a la persona, le pido un favor y me lo hace, porque al final somos humanos. Pero la salvación no es de que porque él entró y desde allá me puede hablar y yo entro. No es así, ¿verdad? Esto nos indica que la salvación es personal. En otras palabras, no debemos esperar para comenzar a empacar el equipaje. Quiere decir que empacar nuestro equipaje simplemente dice, puesto nuestro equipaje es nuestra vida espiritual. Por eso hoy debemos revisar qué vamos a llevar en nuestro equipaje. Esta es una introducción que les estoy dando. ¿Qué es el por qué es que el Señor puso el ejemplo de Lot y Noé, verdad? Porque como a veces nos aferramos a las cosas terrenales, descuidando las espirituales. Dice el subtítulo dice, el equipaje que no debemos llevar. Por les decía hace ratos, cuando humanamente decimos, voy a llevar esto por si me sirve, pero ese por si me sirve es una carga extra que llevamos. Imagínense, los que han tenido la oportunidad de viajar en avión, no pueden llevar de más. Ahí lo único que llevan en el avión es lo que realmente puede llevar en el avión. No puede decir, es que esto llevo de más. Entiendo que lo que le van a decir a uno es, fíjese que esto lo lleva de más, déjelo. Y les digo, le contaba a mi familia, nos pasó un día con unos amigos, ¿verdad? Y por la emoción, ¿verdad? Fuimos un día a una actividad deportiva, ¿verdad? Y fuimos y contentos porque estaba jugando la selección de mi país, ¿verdad? Contra otra selección, ¿verdad? Fuimos, pagamos la entrada. ¿Qué llevamos? Un compañero iba con nosotros, ¿verdad? Y él llevaba una navajita, ¿verdad? Y esa navajita le servía a él para pelar, qué sé yo, cualquier fruta o qué sé yo, pero era de utilidad para él. Cuando entramos hicieron el registro y dijeron, ¿y usted qué lleva aquí? Pues mire, esto me sirve para tal cosa. Muy bien, con esto usted no puede entrar.
¿Y qué tengo que hacer? Déjelo aquí. Esto se queda. Usted no tiene por qué llevar nada. ¿Lleva monedas en la bolsa? Sí. Aquí hay una alcancía, déjelo, porque usted no puede entrar con monedas al evento. Y eso cabal viene a mi mente, ¿verdad? Y cuando habla dice, ¿qué no debemos de llevar en el equipaje? Hay muchas cosas que no. En Hebreos nos confirma, en capítulo 12, versículo 1, nos confirma qué es lo que no debemos de llevar en el equipaje. Ahorita ya me estoy centrando realmente en el equipaje. Hace rato fue una introducción. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que aquí nos dice, dejemos muchas cosas que no pueden ir en el equipaje. Nosotros hemos comenzado desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos a realizar ya, a tener la dicha de poder ir a ese viaje. Como nos dice en el versículo anterior, debemos de dejar muchas cosas que no nos sirven. Creo que nos ha pasado en casa, cuando notamos algo que no es de utilidad, lo sacamos, lo desechamos, ¿verdad? Porque decimos, esto está de más, esto ocupa espacio y echémoslo fuera. Muchos de nosotros tenemos en nuestra vida equipajes que afectan nuestro diario caminar en el Señor, no son agradables a Dios y Él nos deja avanzar hasta que quitemos ese equipaje que no es permitido llevar. El ejemplo que yo le decía, el Señor, si mira que tenemos algo que no, Él no nos deja, quizás no nos deja avanzar y nos dice, tú no puedes continuar si no quitas lo que está mal en el equipaje. Les ponía el ejemplo de la persona con una navajita que llevaba, no lo dejaban entrar hasta que lo dejó, dijeron que pasara. Debemos saber con gran verdad que el camino del Señor puede ser de bendición o de destrucción. Claro que es de bendición para los hijos de Dios, pero va a ser de destrucción para los que no son hijos de Dios. En Oseas nos dice, en Oseas capítulo 14, versículo 9 nos dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellas, mas los rebeldes caerán de ellos. Aquí nos confirma, ¿verdad?, que para los justos la palabra del Señor es de bendición, para los que no, pues es de destrucción, ¿verdad? Porque en Proverbios 10:9 también nos lo dice. Si alguien lo está notando, dice Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. O sea, aquí nos confirma, ¿verdad?, que para quién es bendición y para quién es destrucción. Entonces, ¿de qué depende que sea victoria o derrota? Va a depender del equipaje que llevemos en nuestro caminar por la vida. De ahí va a depender. ¿Cuál es el equipaje que no debemos, o sea, las cosas que no debemos de llevar en el equipaje, en nuestro diario caminar? La palabra del Señor nos amonesta y nos dice qué es lo que no debemos llevar. Efesios capítulo 4, versículo 31. Ahí nos dice el Señor qué es lo que no debemos de llevar. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El versículo 6 en este versículo nos habla de 6 cosas
que no debemos de llevar en el equipaje. El primero, como les decía, es la amargura. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, dice que la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente, dice, por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Sentimiento de pena o aflicción es lo que nos dice el diccionario. En Oseas capítulo 12, versículo 14, nos pone un ejemplo de un personaje que se llamaba Efraín. Dice que Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, dice, haré recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Aquí nos pone un ejemplo claro. El versículo nos dice que toda amargura provoca a Dios. Pues cuando estamos amargados, ¿qué pasa, verdad? Tenemos una actitud totalmente desagradable al Señor. Veamos algunas actitudes que nos lleva a la amargura, ¿verdad?, en nuestra vida y desagrada a Dios. Nuestra amargura culpa a Dios de nuestras desdichas. O sea, buscamos un culpable, ¿verdad? Nos pone un ejemplo aquí de un personaje donde entiendo que culpó a Dios por su desdicha, pero Dios no era el culpable de esa desdicha, ¿verdad? En Ruth, en su capítulo 1, versículo 20, encontramos ese pasaje donde dice que culpamos a Dios con nuestras desdichas. Y ella respondió: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque es grande mi amargura, me ha puesto el Dios Todopoderoso. Ahí está. Es lo que ella hizo. Noemí dijo: pues no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios me ha puesto la amargura. Y eso hacemos nosotros a veces por todo lo que nos pasa. Dicen: bueno, Dios me lo ha puesto. Aunque tal vez no nos acordamos de que es por algo que nosotros hemos hecho. Dice: pero la realidad es otra. Nuestra amargura nos la hemos producido nosotros mismos. ¿Por qué? Por ser insensatos provocamos la amargura, ¿verdad? En Proverbios, en su capítulo 19, versículo 3, nos reafirma, ¿verdad?, lo insensato que somos, ¿verdad? Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahí está. O sea que el responsable aquí es Dios, pero no evaluamos realmente que somos nosotros los que estamos provocando todo esto. Dice que nuestra amargura llena nuestra boca de quejas. Job fue un personaje que, según dice la Escritura, presentó su queja al Señor. Job 7:11 nos narra, ¿verdad?, de que llenamos nuestra boca de quejas. La palabra de Dios dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Qué nos quiere decir eso? Que una persona amargada es una persona que critica todo lo que se hace, todo lo que no se hace. Para una persona amargada todo está mal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? Que hay gente que hace usted lo que tenga que hacer, no le gusta, y usted no lo hace, tampoco le gusta. Coloquialmente digo yo, no quieren nada, no hacen y ni dejan hacer. Esas personas son amargadas. Dice que nuestra amargura nos hace perder el sentido de nuestra vida. O sea que, como quien dice, le perdemos sentido a la vida por la amargura. En Job, en su capítulo 10, versículo 1, aquí nos habla de que Job lamenta su condición.
Y la palabra dice, está mi alma hastiada de la vida. Daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Cuando estamos amargados pensamos que no servimos para nada, que nada vale la pena, pensamos que nuestra vida no tiene sentido. No podemos permitir que la amargura de nuestro corazón nos robe la bendición y la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde podemos encontrar que no podemos permitir esto? En Hechos, en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, aquí nos dice que no debemos permitir la amargura en nuestra vida. La palabra del Señor dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que aquí el Señor nos dice, nos llama, que no debe haber amargura, y la amargura no debe formar parte del equipaje. ¿Cómo podemos quitar esa amargura? Dice, pidiendo perdón al Señor y arrepintiéndonos de todo corazón, confesando al Señor nuestros sentimientos para recibir de Él gracia y paz que solamente Él puede dar. Es la única forma que podemos quitar esa amargura, pedirle fuerzas a Dios para seguir adelante. Aparte de la amargura, no podemos llevar en nuestro equipaje el enojo y la ira, como dice la palabra del Señor. El diccionario nos dice que el enojo es un sentimiento de ira o enfado, es una molestia, un disgusto. La ira es otra cosa muy distinta. Dice que la ira es un enfado muy violento, o sea que es un enojo, si lo llamamos fuerte, ¿verdad? En Salmos nos llama a la reflexión que dejemos a un lado todo eso, la ira y el enojo. En Salmos 37:8 nos confirma la palabra del Señor de que debemos de dejar la ira. Dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea que no debemos enojarnos rápidamente, ¿verdad? Sino que debemos de tratar de no enojarnos, porque bien dice que como humanos nos enojamos, pero dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, si me enojé, me molesté con alguien, debo pedirle disculpas y que no pase hasta mañana, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde Dios no ve bien esto. ¿Por qué debemos desechar el enojo y la ira de nuestra vida? Dice que la ira y el enojo únicamente llevan a hacer lo malo. Proverbios 14:17 nos confirma, ¿verdad?, de que la ira y el enojo solo nos lleva a hacer lo malo. Dice, el que fácilmente se enoja hace locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Es lo que decía, uno en su enojo a veces dice uno palabras, ¿verdad? Y de repente palabras que hieren a las personas. Pero después se arrepiente uno, pero ya está dicho, ¿verdad? Ya está hecho. Dice, jamás un hombre enojado hará buenas acciones. O sea, lo que le decía hace rato, ¿verdad? Una persona enojada no puede hacer cosas buenas. Al contrario, se le sale del control, y si el problema es pequeñito, se agranda. A esto nos lleva la ira, el enojo. Porque el que se enoja, dice, es considerado necio. O sea, Dios considera al que se enoja necio. ¿En dónde dice esto? Lo dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahí donde Dios dice que el que se enoja es necio. Cuando nos dejamos, dice, de llevar por el enojo, estamos demostrando que nos falta mucha sabiduría y nos falta mucho
por sufrir. O sea, si nos enojamos, le estamos demostrando a la gente que nos faltan muchas cosas. Porque la ira y el enojo nos traen soledad a nuestra vida. O sea, como quien dice, se alejan las personas porque dicen, es que es muy enojado, es muy airoso, mejor apartémonos, y la gente se aparta. En Proverbios 22, en su capítulo 22, versículos 24 y 25 nos dice: no te entremetas con el iracundo, o sea, no te juntes, en otras palabras, con el violento, ¿verdad? Ni te acompañes con el hombre de enojos. Aquí nos lo dice, ¿verdad? Que ni nos juntemos mejor con él, mejor separémonos, ¿verdad? Entonces, por eso el enojo trae soledad. El 26 nos dice: no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Bien dice un pasaje, o sea, un refrán muy coloquial, que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos dice que no nos juntemos ni estemos cerca de gente enojada, porque no va a ser que o nos pase algo a nosotros o nos contagiemos. Si estamos solos, dice, ya habla de la soledad, ¿verdad? Debemos de revisar por qué es que estamos solos, quizá por el mal carácter. Entonces aquí el enojo y la ira no debe ir en nuestro equipaje. Lo otro que el Señor pide que no debe ir en nuestro equipaje es la gritería y la maledicencia. ¿Qué es la gritería? Dice que es conjunto de voces desentonadas y confusas. Y la maledicencia es una acción de maldecir y murmurar. O sea, que eso Dios no quiere que vaya a nuestro equipaje. Santiago nos lo confirma en Santiago, su capítulo 3, versículo 8 al 12 nos dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí hace una pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso, dice otra pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí nos dice que con la boca, con la lengua podemos bendecir y maldecir. Bien dice aquí que no debemos de llevar nuestro equipaje la gritería, ¿verdad? La gritería, pues si solo estoy gritando de alegría, pues de plano, ¿verdad? Pero si es de enojo, Dios no quiere que esto metamos en la maleta, porque esto no va a pasar allá arriba. De la misma boca, dice, bendecimos a Dios, y de la misma boca salen las peores ofensas para nuestro prójimo. Nuestra boca en muchos casos debe ser una fuente de agua dulce y amarga. Lastimosamente que la amarga lo sacamos con las personas que más amamos. A veces nos enojamos, ese es el problema. Nos enojamos, decimos palabras que al final nos arrepentimos, decimos: disculpa, fíjate que no quería ofenderte, pero la verdad, la persona dice: está bien. Pero hay gente que dice: te perdono, pero no lo olvido. Ahí está la diferencia. Dice: ningún hombre puede domar la lengua, solamente Dios. Dios es el único, si le pedimos sabiduría. Procuremos que nuestra boca sea para edificación y no para destrucción. Aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que procuremos que nuestra boca sea para edificación y no para destrucción. Efesios 4:29 nos lo afirma, ¿verdad?, de que nuestra boca debe ser para edificación y no para destrucción. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O
sea, aquí nos afirma, el Señor nos pide que procuremos que todo lo que hablemos sea de edificación y no destrucción. La otra situación que Dios no quiere que vaya en nuestro equipaje es la malicia, ¿verdad? La malicia, de acuerdo al diccionario, dice que la malicia es la mala intención, la maldad, tendencia a pensar más mal de los demás, todo lo que se interpreta con malicia. O sea, a veces pensamos siempre las cosas, ¿verdad? Y de repente en la maldad. Claro que nosotros como hijos de Dios, pues eso no debe ser, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Dios siempre piensa eso, ¿verdad? De hacerle mal al prójimo, ¿verdad? Ya sea porque ha superado económicamente, su familia esté bien ante la vista de las personas, siempre la gente, ¿verdad? Y con malicia, ¿verdad? En Santiago 1, en su capítulo 1, versículo 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, lo que no debemos de llevar en el equipaje es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? El enojo, la ira, la gritería, la amargura, la maledicencia y toda malicia. Esto no, como hijos de Dios, esto no debe de ir. Ahora, ¿qué debemos de llevar en el equipaje? Lo decíamos hace rato, lo necesario, lo primordial. Debemos de asegurarnos de tener empacado, o sea, tener ya en nuestra maleta ya lo que no, pues, y a conocer qué es lo que no debe ir en la maleta. Pero en la maleta debemos empacar la convicción que de Dios hemos recibido, manteniendo siempre, dice, en mente las palabras del Rey y Salvador, como nos dice en Mateo 10, 32 al 33. Aquí nos dice qué es lo que debemos ya de llevar. Ya dejamos a un lado lo que no debemos llevar. ¿Qué debemos llevar en el equipaje? Dice Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué debemos llevar en el equipaje? Ir metido en el equipaje es siempre proclamar y confesar a Dios donde sea, como ustedes lo han hecho últimamente, ¿verdad? A través, qué sé yo, en la iglesia donde asisten, a los lugares donde han ido, no se han avergonzado. Y el Señor dice, si ustedes no se avergüenzan de hablar de Él, Él tampoco se va a avergonzar de ustedes. Es procurar que esto, es tener esa seguridad, convicción de que Dios no se avergüence de nosotros. Como número 2, debemos de asegurarnos de tener empacado una fe, pero esa fe genuina, ¿verdad? Esa fe verdadera. No una fe a medias, medio sí, medio no, ¿verdad? La palabra del Señor en Hebreos, en su capítulo 11, versículo 6, nos indica que debemos de empacar la fe genuina. Y la palabra del Señor dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, debemos estar seguros. La fe dice que es la certeza. Nosotros creemos no porque miremos, ¿qué les digo yo? Tengamos ahí sí que con el perdón, ¿verdad? Alguna imagen en mi casa y ahí creo, ¿verdad? En Dios, no, sino que la fe es algo. Creemos en un Dios que no lo vemos, pero creemos a través de su Espíritu Santo que sí, Él está. Nos decía la hermana hace ratos que Él está con cada uno de nosotros donde vamos. Como número 3, debemos
asegurarnos de tener empacado el arrepentimiento, ¿verdad? Seguramente nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros de no tener nada, estar arrepentidos en lo absoluto. Mateo nos lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 8, nos recomienda, dice, es una recomendación que da Mateo, ¿verdad? Para que sigamos, ¿verdad? Nos arrepentimos de hace un tiempo y procurar seguir, ¿verdad? Para que ese arrepentimiento dé fruto. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que nos recomienda Mateo, que debemos de llevar en el equipaje el arrepentimiento genuino. Como 4, dice, debemos asegurarnos de tener empacado el amor. ¿El amor hacia quién? Primero hacia Dios, segundo a la familia y tercero al prójimo. En San Juan capítulo 17, versículos 25 al 26, nos dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Quiero entender, dice, por amor se entregó el Salvador. Por amor, imagínense, por eso debemos de tener ese amor que como que Dios se entregó hacia nosotros, debemos también tener ese amor a Dios, a la familia y al prójimo. El versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. O sea, Jesús dice, y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. O sea, el Señor nos pide que debemos amarnos, pero es un amor genuino. Viene un coro, dice un coro, me viene a la mente, dice, amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, dice, nos encuentre bien unidos, ¿verdad? Como 5, dice, debemos asegurarnos de tener empacado el perdón. Debemos tener el perdón en nuestro equipaje para poder entrar en los cielos, ¿verdad? En Marcos, en su capítulo 11, versículos 25 y 26, nos dice que debemos tener empacado el perdón. Dice, cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, debemos tener el perdón a nuestro prójimo para que Dios nos perdone, y debemos tener la seguridad de tener empacado el perdón, que perdonamos a todos los que quizás nos hacen mal, hablan mal, dicen cosas malas de uno, pero sin embargo debemos de tener asegurado ese perdón. Como número 6, debemos asegurarnos de tener empacado la humildad. Dios nos habla a ser humilde. Muchos a veces confundimos la humildad con la pobreza. Porque, por ejemplo, miramos una persona que anda en la calle y porque de repente no está bien vestido y entonces decimos, es que esa persona es humilde. No es eso la humildad. Porque la humildad puede estar en una persona que tenga todos los recursos del mundo, pero si hay humildad en su corazón, no es lo mismo que la pobreza, ¿verdad? En San Mateo dice que debemos tener la humildad empacada, ¿verdad? Tengamos siempre en mente lo que nos dijo el Señor, ¿verdad? En Mateo 11:29 nos dice el Señor, ¿verdad? Que debemos imitarlo a Él, porque Él sí fue humilde. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso nos dice el Señor en Mateo, ¿verdad? Que es manso y humilde, y debemos aprender la mansedumbre y la humildad. También en Santiago capítulo 4 versículo 6 nos dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. O sea, por eso le decía, debemos ser humildes. No quiero decir con la humildad, pues, la pobreza no. La pobreza es una cosa y la humildad es otra cosa. Como séptimo tengo algo aquí, seguramente hay más que debemos, cosas buenas meter en el equipaje, pero es para no cansarlos. Ya voy terminando, dice, debemos asegurarnos de tener empacado la santidad. Sobre todas las cosas debemos de tener empacado la santidad. Claro que todas son importantes, pero la más importante es la santidad. ¿Dónde nos pide el Señor esto? En Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 15 y 16, aquí nos pide el Señor que debemos tener empacado la santidad. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. ¿Eso qué quiere decir? Como decía la hermana hace rato que daba la prédica, debemos cuidar ese templo que Dios nos ha dado. Ella habló, no solo dijo, debemos de cuidar el cuerpo, no, o sea, descuidemos el cuerpo y bueno, el cuerpo que haga lo que quiera, y no, ella lo dijo hoy claro y dijo, debemos de cuidar el templo de Dios, que es el cuerpo, alma y espíritu. Eso fue lo que dijo. Debemos de tener eso. ¿Y dónde nos dice esto? De que debemos de mantener todo eso, ¿verdad? Puro y santo delante de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos afirma, ¿verdad? De que eso es lo que Dios quiere, que busquemos cada día la santidad. Y la palabra del Señor dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos pide la santidad en todo, alma, cuerpo y espíritu. Para concluir, dice, existen muchos que están preocupados por los eventos que están desenvolviéndose, ¿verdad? La razón, dice, es porque existen muchos que se han dado cuenta que las profecías se están cumpliendo y no hay nada ni nadie que pueda detener la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos aquí hemos planeado el viaje que les decía al inicio. ¿A dónde? Hacia la presencia de Dios. Todos hemos hecho quizás la reservación al aceptar a Jesús como Rey y Salvador. Pero la pregunta es, debemos hacernos la pregunta, yo me la hago también, ¿verdad? ¿Hemos empacado todo lo que necesitamos para el viaje? Esa es una pregunta que debemos hacer y responderla nosotros, ¿verdad? Debemos asegurarnos de empacar todo lo que necesitamos para llegar y permanecer ante la presencia de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Mateo. No, en Mateo 7:21. Debemos recordar esto. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto afirma lo que decía la hermana hoy. El rey Ciro pudo haber dicho, Señor, pero tú me utilizaste un día, ¿te acuerdas? Y se realizó tu propósito. Pero el Señor le va a decir, no te conozco. Entonces debemos asegurarnos, como dice acá, de empacar todo lo necesario.
para que un día podamos decir, Señor, aquí estoy, y Él nos pueda decir, ven fiel siervo. Pocas cosas hiciste en la tierra, pero fueron cosas que me agradaron. Ven, entra a la casa y entra, así que a la fiesta de tu Señor, ¿verdad? Es una dicha de verdad el poder llegar un día ante el Señor. De repente no hicimos grandes cosas en esta tierra, pero cosas que a Él le haya agradado y podamos recibir una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna. Así que espero hayan entendido lo que realmente Dios quiere. Hay dos equipajes. Él dice, hay una que no la lleves y esta sí la lleves, ¿verdad? Y debemos de procurar, y espero, les decía, haber sembrado algo en su corazón, ¿verdad? Y en el corazón, que el sacrificio del Señor Jesús haya valido la pena, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Así que luchemos. Yo no les digo luchen, porque si les digo luchen es porque entonces yo ya estoy fijo ahí arriba, ¿verdad? No, luchemos. La vida es una lucha, la vida es un diario caminar, no es fácil. No es fácil, pero la verdad, créanme que estoy agradeciendo este hermoso tiempo y el hermoso privilegio que me han dado de poder compartir la palabra del Señor. De repente no tengo las palabras elocuentes, pero hago mías las palabras que dijo Moisés, ¿verdad, Señor? Pero ¿por qué me mandas a mí, Señor, si soy torpe en el hablar, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ve, yo voy a darte las palabras. Creo que las palabras que hoy tuve la oportunidad de compartirles no son palabras mías, ¿verdad? Sino que es palabra del Señor. Así que el Señor nos bendiga y que Él sea el que añada mucha bendición en su vida, ¿verdad? No sé si se escucha un poquito el audio que he puesto. ¿Se escucha? Sí. ¿Me permite cantar? Fíjense que hay una alabanza. Amén, dale. Fíjense, me ha gustado mucho, donde nos habla del sacrificio que Dios hizo. De repente no soy buen cantante, pero el Señor ha permitido que pueda entonar esta alabanza. De repente no han escuchado la alabanza, dice el sacrificio, ¿verdad? En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados las llevó en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy debemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy debemos obtener. Aleluya. Santo. Dios, ya que el amor de Dios es Gracias, Jesús. hacia cada uno de nosotros, sigamos luchando.
nos espera algo grande allá en los cielos. Que el Señor sea que fortalezca su vida, su familia, su diario vivir, que Él siempre esté con cada uno de ustedes. Aleluya. Ahora vivo seguro que con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él haré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Aleluya. Así que el Señor los bendiga. Estoy agradeciendo este hermoso tiempo y privilegio. Sé que si es tarde aquí, pues creo que son ya las 12:30, sé que ya son las 2, pero bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca. Gracias por escucharme, por permitirme esta oportunidad de poderme reunir con ustedes virtualmente, y que el Dios sea el que recompense su tiempo, ya que el tiempo del Señor no es perdido. La verdad, hay muchas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, me ha guardado de muchas cosas, y hasta aquí me tiene. Y puedo decir, como dijera Marino en su canto, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Así que Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca, y sigamos. Yo todavía no tengo sueño, ¿verdad? Pero sigamos, gloria a Dios, aleluya, ya que estoy acostumbrado a mi punto, pero ahí estamos para honra y gloria al Señor.